Buenos días, Linet. Buenos días, Lupita. Mire, Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos, fríos días. demasiado, pues tú estás muy primaveral, Linet. Ay, no ando con mi cobijita aquí en mis pies porque están bien helados. Y hace mucho, mucho frío. Supongo que allá por donde están hace más. Bueno, no sé, creo que ni Izmiquilpan hace más. No sé, la verdad. Dónde anden ustedes, pero sí hace mucho, mucho frío. Muy bien, déjeme descargar la presentación de su compañera otra vez porque ¿ya hicieron mi examen de patología pediátrica? ¿O cuándo les toca? No, nos toca al rato. Chaca, qué fuerte. Recuerden que si llegan a tener alguna duda con alguna pregunta que no sea entendible, me pueden mandar mensaje para poderles resolver la duda. Resolver si no se entiende la pregunta, no la respuesta de la pregunta. ¿Sale? Entonces, si llegasen a tener alguna, Uy, así que chiste. no, sí, yo lo sé, pero pero si tienen dudas con la pregunta, me pueden mandar mensajito o marcar en todo caso. Si estoy desocupado, puedo contestarles adelante. Y si no, pues por lo menos mandar mensaje por vía WhatsApp privada, ¿sale? No por el grupo. Muy bien. Le toca exponer a Jessy, pero Jessy no está. Entonces, recuerden que llega el examen hasta la diabetes mellitus, ¿sale? Recuerden tener su calculadora porque hay dosis de insulina. Si no me lo recuerdo, les puse dos preguntas para hacer dosis. ¿Sale? Entonces, para que y las demás pues son abiertas y de seleccionar respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a iniciar con la clase. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas sobre las enfermedades anteriores que vimos, que ya nos hicieron favor de exponer también sus compañeras. Ninguna. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con la leucemia. ¿Alguien me puede decir qué es leucemia? ¿Quién quiere participar? ¿Quién dice Es yo? un cáncer Ajá. en la sangre. En la sangre. Muy bien, Linet. Es el único cáncer prácticamente que da en el líquido que tenemos en el cuerpo humano, en este caso en la sangre. ¿Cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo humano? ¿Cuántos litros, chicas? Si no mal recuerdo, me parece que de 2 a 3. Ay, no es muy poquito, Linet. De Entre 4 4 y 6. litros. Sí, Lupita, y sí, Adri, efectivamente, entre 4 y 5 litros, de 5 a 6 litros más o menos son los que nosotros tenemos en el cuerpo humano, ¿sale? 3 es muy poquito, entonces es lo que nosotros contenemos. Dentro de la sangre, recuerden que teníamos la división bueno, la sangre se divide en dos, en líquido y en células, con células corpusculares. El líquido, pues, es el plasma. Las células corpusculares se dividían en tres, en lo que son las plaquetas, las células rojas y las células blancas o eritrocitos. Entonces, las células que van a estar aquí dañadas por el cáncer precisamente líquido de la leucemia van a ser los glóbulos blancos en todas sus estirpes, principalmente en los leucocitos, aunque también pueden llegar a afectar en determinado momento a las otras dos células o dos estirpes de células que tenemos. Creo que ya salió su compañerita la otra. Sí. Muy bien. Entonces, es muy frecuente en pediatría nosotros ver en leucemias. No solamente, bueno, también se puede ver en adultos, pero prácticamente es en pediatría. Y tenemos dos tipos de leucemia. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos tipos de leucemia que tenemos en el área pediátrica? Vale. ¿Cuáles son los dos tipos de leucemia en la edad pediátrica? ¿Cómo dice? Es que lo escucho cortado. ¿Todos me escuchan entrecortado o nada más vale? Nada más vale, ¿verdad? Ok, vale. A ver si no me escucha entrecortada. A ver, ¿Cuáles son los dos? también. La leucemia linfoblástica aguda Ajá. y la leucemia mieloide, mieloida.
Algo así. Mieloide. Ok, perfecto. Es- Gracias, Vale. Lupita, usted alzó la mano. ¿Cuáles de esas dos leucemias le da en edad pequeña, pediátrica, y cuál de esas le da en adolescentes, Lupita? La, la aguda le da a los niños pequeños, ¿Y a los adolescentes? la crónica. ¿Qué? Linet, Sí, igual lo que dijo Guadalupe. Uy, se me olvidó su nombre, esta Lupita. Lupita. Ha Muy de, bien. ha de ser Coda Lupita, porque se me olvidó su nombre. No es Así cierto, es. Lupita. Muy bien. Bien contestado. Efectivamente, la aguda le da a los pequeñitos y la crónica les da a los adolescentes. Pero en sí, de los dos tipos que nos acaba de mencionar, Vale, la LLA, que es la leucemia linfoblástica aguda, les da a los pequeños, ¿sale? Menores casi siempre de 10 años, 5 años es el auge de la leucemia linfoblástica aguda, mientras que la LMA, que es la leucemia mieloblástica aguda, les da más a los adolescentes, es decir, la linfoblástica a los pequeños y la mieloide a los adolescentes. Es más frecuente. No quiere decir que la linfoblástica no se presente en adolescentes y la mieloblástica en niños. Puede cursar en ambas, ¿vale? Podemos tener mieloide en niños pequeños y linfoblástica en adolescentes. Sin embargo, la prevalencia o la incidencia de estas es que la LLA es para pequeños y la LMA es para adolescentes, ¿sale? Esa es la incidencia mayor. Muy bien, chicas. Muy bien, sí leyeron el tema, me parece perfecto. Entonces, la leucemia es una enfermedad neoplásica. Neoplásica quiere referirse al cáncer, ¿sale? Es progresiva y va a ser dentro del sistema hematopoyético, es decir, dentro de la sangre. ¿En dónde? En el sistema linfático, perdón, en las células linfáticas o células blancas. Va a ser caracterizado por una proliferación no regulada de las células progenitoras, proliferativas clonal e incontrolable de los blastos. Los blastos son precursores de las células maduras, ¿sale? Si, bueno, supongo que lo vieron cuando vieron sistema cardiovascular con la doctora en su momento, que la sangre tiene una regulación que se llama hematopoiesis. Dentro de la hematopoiesis se divide en tres y la que nos interesa en este caso es la linfopoiesis, es decir, la creación de las células blancas a partir de una célula madre, que es una célula clonal o una célula proliferativa o pluripotencial. Quiere decir que de esa célula madre van a nacer las tres estirpes de la sangre, ¿sale? Las células rojas, las células blancas y las plaquetas. De esa célula madre se va a diferenciar en determinado momento en unas células que se llaman blastos, que son las células precursoras a las células maduras de las células blancas o los linfocitos, ¿sale? ¿Qué va a haber incontrolable proliferación de los blastos, precisamente de células inmaduras? Lo que van a dar en la sangre dentro de la leucemia no son células maduras, no son células blancas maduras, sino células blancas inmaduras, porque como se está produciendo dentro de la médula ósea roja, células blancas a descontrol, pues lo tiene que sacar, y entonces hay un aumento de esta proliferación, pero no son células maduras, son células inmaduras llamadas blastos. Entonces, una mala regulación de estas células, de esta producción celular blanca, pues nos va a dar precisamente la progresión del cáncer. Si nosotros habláramos de un cáncer no líquido, por ejemplo, un cáncer, no sé, de piel, un cáncer de cerebro, pues esos son cánceres en un medio sólido. Y entonces, si yo lo viera en medio sólido, vería que la estructura se vuelve muy grande, ¿sale? No sé si han visto en algún momento los diferentes tipos de cáncer en alguna imagen, alguna telenovela, serie, como ustedes gusten, que se expanden y tenemos, en lugar de tener un órgano bonito y bien redondeadito, tenemos una masa ahí nada más hecha. En el caso de la leucemia, como es un cáncer líquido, no lo vamos a ver en una masa, sino lo vamos a ver con muchas células regadas en toda la sangre de células inmaduras. ¿Sale? No sé si me da a entender con esta explicación. Muy bien. ¿Cómo la vamos a dividir? La vamos a dividir precisamente, o cómo la vamos a clasificar en la LMA, que es la leucemia mieloblástica aguda,
la LLA, la leucemia linfoblástica aguda, la LMC, que es la leucemia mieloide crónica, y la LLC, la leucemia linfoblástica o linfática crónica. En nuestro caso no vamos a hablar de la cronicidad, vamos a hablar de la agudización de estos cánceres. Y como les decía, la LMA es para adolescentes, con su incidencia mayor en ellos, y la LLA es para los niños pequeñitos. Tenemos más clasificaciones, esto venía dentro, si no me lo recuerdo, del artículo que les envié. No vamos a describir todas estas leucemias porque son muchas, nos adentraríamos mucho. Entonces lo vamos a describir así como en general la LLA y la LMA. Entonces, dentro de su etiología, pues es desconocida. No se sabe en general, como muchos de los cánceres, por qué salen, ¿sale? Muchas veces es como una relación entre varios factores de riesgo. Factores de riesgo como genéticos, ambientales e inmunológicos. Entonces, ¿puede ser genético que se pueda producir la leucemia? Sí. Muchas veces se llega a referir que gemelos puedan tener leucemia, ¿sale? O parientes que tengamos muy cercanos, sobre todo hijos anteriores a un embarazo, puedan tener también leucemia. No es un factor de riesgo, bueno, no es un factor que digamos, todos los que tuvieron leucemia anterior, un niño con leucemia, al siguiente les va a salir con leucemia. No, pero es un factor predisponente. Factores ambientales también son importantes. La mamá durante el embarazo que tenga alcoholismo, que haya consumido ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos para las crisis convulsivas, mamás que consumieron durante el embarazo tabaquismo o drogas como por ejemplo marihuana, cocaína, ¿sale? O pacientes que tengan ciertos factores ambientales como estar en empresas donde haya radiación, puede haber ese factor importante de que se pueda producir leucemia en determinado momento para el niño, ¿sale? O factores inmunológicos, factores que el cuerpo ataca al cuerpo, que no se han descrito muy bien, pero pueden ser factores importantes para producir leucemia. También se dice, como les dije aquí, los hermanos gemelos, pues con una leucemia aguda, pacientes con síndrome de Down. El síndrome de Down tiene muchas alteraciones y entre ellas los pacientes con síndrome de Down pueden tener leucemia. De hecho, son los pacientes que tienen mayor grado de reporte con este tipo de cáncer. Entonces, aparte que el síndrome de Down interfiere en otras alteraciones micro y macroscópicas en ellos, anatómica y fisiológicamente, pues es también factor de riesgo para tener cáncer de leucemia. Pacientes que nacen con un peso mayor a 4 kilos o 400 gramos de nacimiento, eso es un factor de riesgo. La edad materna, si recuerdan en la norma oficial mexicana de la del embarazo, parto y puerperio y lactancia, decíamos que pacientes con mayores de 35 años son factores de riesgo para que tengan distintas enfermedades el producto y entre ellas es un factor de riesgo para la leucemia. Sobre todo también la edad paterna, mayores de 40 años también pueden ser factores de riesgo y fíjense, 40 años el papá y más de 35 años la mamá, pues el factor de riesgo incrementa para padecer precisamente leucemia. Historias maternas de pérdidas fetales anteriores, abortos, o óbitos o muertes fetales dentro del útero también son factores de riesgo para que el siguiente producto pueda tener leucemia. No es un factor de riesgo que digamos, mamá que tuvo un aborto, mamá que se le murió el bebé dentro de la pancita, va a tener leucemia a su siguiente bebé. No es una cadenita, sino es un factor de predisponente que pueda tener para el siguiente producto. ¿Sale? Y la exposición a radiaciones o ionizaciones en útero o postnatal. Lo que decía, bueno, lo que se decía, las pacientes en menos de 3 meses de embarazo no pueden ser radiadas, a menos que lo requieran, se radia, ¿sale? Pero si no, no pueden ser radiadas, es decir, no se les puede tomar rayos X de diferente o X razón, tomografías o resonancias, porque es mucha radiación para el producto y en determinado momento esa radiación puede afectar a la organogénesis, que recuerden que la organogénesis, ¿alguien me puede decir qué es la organogénesis? Ya lo habíamos mencionado en las clases pasadas. ¿Qué es la organogénesis? Mire, ¿qué es la organogénesis? No, mire, Lupita,
¿no, Lupita? Cuando el Linet. producto Es está desarrollando los órganos, sus cuando, órganos. Ok, Lupita. sí, cuando se lleva el proceso del desarrollo de los órganos. Así es, Lupita y Linet. Es el proceso que ya habíamos comentado que es durante los 3 primeros meses de gestación, donde se producen o se crean los órganos, ¿sale? Entonces, es precisamente la generación, la reproducción de los órganos durante el periodo prenatal o fetal, ¿sale? Entonces, si nosotros radiamos a una paciente embarazada durante esos 3 primeros meses, no quiere decir que después de los 3 primeros meses podemos radiarla, no, porque también afecta a las células. Pero si durante esos 3 primeros meses que se llega a crear todos esos órganos, empieza la radiación, entonces los productos pueden tener alteraciones y diferentes tipos de cáncer, ¿sale? No solamente la leucemia. Entonces, esos son los factores que puedan estar relacionados con la leucemia en general, ¿sale? Vale, ¿por qué la edad materna influye mucho? ¿Por qué la edad materna nos va a tener como factor de riesgo que pueda padecer leucemia o cualquier otra enfermedad? Que sean más grandes los papás y las mamás. ¿Qué pasa? Bueno, pues es que tu sistema inmune pues ya es más bajo, ¿no? Bueno, cuando una persona adulta pues se embaraza ya después de los 40, ya no tienes las mismas defensas o ya no tienes la misma producción de, no sé, de glóbulos blancos o rojos como cuando es en una edad a lo mejor de los 25 a los 30. Ok, ok. Lupita, ¿usted por qué cree que la edad materna influye? Pues sería porque una mujer, como dijo, va, bueno, sin una capacidad que un hombre de 20 años a 35, 40 años. Ok, Lupita. Gracias. Linet, Mm, alzó la manita. Por el aporte de nutrientes que le puede dar la madre hacia el producto. Ok, por el aporte de productos. Bien, Linet. A ver, vamos. Mire, ¿usted por qué cree que la edad materna afecte? Como decía, vale, que pues ya a esa edad, pues ya a esa edad ya no se generan los suficientes mm, nutrientes y a esa edad igual se da mucho lo que son las complicaciones en el embarazo, que podría ser diabetes, hipertensión, son más susceptibles a contraer diferentes complicaciones. Ok, mire, muy bien. Todas sus respuestas que todas me dieron son completamente correctas, ¿sale? Les faltó una que, bueno, y no sé si lo mencionó Lupita porque se entrecortó ahí su señal. La producción de los espermatozoides y de los óvulos ya no son buena, ¿sale? Por todas las capacidades que me acaban de ustedes de referir, esos óvulos y ese espermatozoide ya no son buenos, ya no se crean tan buena relación y entonces los cromosomas que contiene cada uno de ellos pueden estar dañados en diferentes partes de ese mismo. Entonces, todo lo que me dijeron, más lo que acabo de complementar, por eso es un factor importante de que pueda producirse alguna enfermedad y entre esta pues es la leucemia. Muy bien, chicas. Profesor, Entonces, pero sí es, por ejemplo, todavía cuando hay madres que dicen que no quieren tener sus hijos seguidos y así. Entonces, hay muchos que sí los tienen como a esa edad. Hay como tal, ¿qué sería? Tener sus hijos corridos o empezar desde ahorita. usted dígame O para ¿cómo? empezar de una vez, ¿Cómo vas a dice Usted tener dígame Linet. sus para hijos si empezar los de vas a una correr? vez. ¿Cómo vale? Le digo que cómo va a tener sus hijos y los va a correr. Sus hijos corridos. Sus hijos corridos. No, bueno, hoy en día, eso es un tema también importante, que es el embarazo en madres añosas. De hecho, así lo define la FIGO, la Federación de Ginecología y Obstetricia Internacional. Eh, Comúnmente, pues ahora las mamás, pues, tardan en tener a sus bebés después de los 35 años porque se quieren superar, ¿no? Porque quieren estudiar, porque se quieren continuar estudiando, trabajar, viajar, disfrutar la vida y todo lo demás. Y esa es una parte buena.
El detalle es que cuando una mamá después de los 35 años, todavía de los 35 a los 40 como que todavía hay un colchoncito y el factor de riesgo no es tan grande, pero aún así está presente. Después de los 40 el factor de riesgo aumenta más, la incidencia aumenta más para tener complicaciones del embarazo, háblese tanto del producto como de la mamá. Entonces, ¿qué haríamos si una mamá se embaraza a los 35 años? Pues yo le diría, descanse un año, que el útero descanse, si es que fue un parto normal, y vuelvas a embarazar si quiere tener otro segundo hijo. Porque si lo deja pasar, el factor de riesgo de incidencia para complicaciones maternas y neonatales es muy grande. Entonces, pues dejarle un periodo intergenésico no tan largo, de 2 años, un poquito menos, a lo mejor menos de 18 meses, para que pueda embarazarse la paciente otra vez, ¿sale? Corridos no porque, pues, digo, sí lo puede hacer como antes se hacía, pero pues hay complicaciones también. Ahora, añaden la edad materna más el periodo interginésico corto, pues las complicaciones son ahora más grandes, ¿sale? Tanto para el siguiente producto como para la mamá. Entonces, mínimo un periodo intergenésico de 18, 16 meses que se vuelva a embarazar, es decir, medio año prácticamente, 1 año y medio para que se vuelva a embarazar la mamá, ¿sale? Pero pues siempre hay que explicarle, cada vez que llega una mamá añosa, después de los 35 años, digo, no añosa porque ya esté vieja, sino añosa porque los óvulos se empiezan a hacer viejitos, ya no son tan buenos como antes en la edad reproductiva. Entonces sí explicarle, mire señora, se embaraza ahorita a los 40 años, su bebé puede tener muchas complicaciones, usted puede tener complicaciones, puede ser que nazca bien y que usted se mantenga bien durante el embarazo, pero puedes ver que haya alteraciones en algún determinado momento de la gestación o después de la gestación. Entonces siempre hay que explicar a la mamá. Entonces, para que, digo, todo Molinete, usted todavía está joven, entonces todavía tiene chance ahí, yo creo que de embarazarse. Muy bien, entonces, y bueno, también no se consiga un novio, un sugar daddy, porque si no, ahí don la puerca puede torcer el rabo y ya lo vieron aquí con los papás, ¿sale? Bueno, Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicas? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la LMA, que es la leucemia mieloide o mieloblástica aguda. Profe. ¿Qué pasó? Alguien me habló por ahí. Y por ejemplo, ¿no hay algún estudio que se pueda hacer para ver si los óvulos todavía están Sí, maduros? sí, hay estudios. Se extirpa un óvulo y se ve bueno, no un óvulo, se extirpa un folículo del ovario para ver cómo están los, los óvulos, ¿sale? Y ver pues el material genético. Eso ya son estudios muy sofisticados y muy caros. Entonces se ve cómo está el óvulo, bueno, se ven varios óvulos, a ver cómo están, si todos concuerdan bien, no hay alteraciones aparentemente, pues se puede embarazar la paciente. Lo mismo pasa con los espermatozoides. Se hace la muestra de semen para ver precisamente cómo está la funcionalidad, la morfología, la anatomía, la fisiología del espermatozoide para ver si el paciente o no escucho, no sé si no sé si me están escuchando bien o se entrecorta, chicas. ¿Sí se escucha bien? Creo que su internet, mire. sí, profe, sí se escucha. Ok. Entonces, se hacen también estudios del espermatozoide fisiológica y anatómicamente, microscópicamente, para ver la funcionalidad y la anatomía de esos espermatozoides, para ver si todavía son buenos para la reproducción, ¿sale? Entonces, sí hay estudios, son poco caros, entonces, pero sí se hacen. Y aquí en México sí los hacen. Son modelos genéticos. De hecho, se ve, cuando una paciente ya es añosa, muy añosa, y el papá también es añoso, y se quieren embarazar, lo que se hacen son estudios genéticos, se envía de hecho a genética. Entonces, para ver precisamente todo ese protocolo y ver si son capaces de poderse embarazar en determinado momento y no hay alteraciones. Entonces, sí se puede. No sé si quede contestada su pregunta, Lupita. La otra es que congelen los óvulos y que el óvulo se mantenga bastante bien y pues no haya problema. Voy a salir porque falla mi audio. Sí, vale, ahorita la vuelvo a ingresar. Entonces, la otra, como les dije, pues es congelar los óvulos y implantarlos posteriormente, para poder, embarazarse. Y bueno, el producto, pues, ya con ese óvulo que se congeló, pues va a estar bien. El detalle es que ahora la mamá, si es añosa y se embaraza ella misma, puede tener complicaciones maternas y perderá el producto en determinado momento. Casi siempre cuando se hace
el congelamiento de óvulos es porque van a rentar un útero en determinado momento, ¿verdad? Que también sale bastante caro. Todo eso. Pues hay que pensarlo bastante bien. Muy bien, entonces la leucemia mieloide o mieloblástica aguda es un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a caracterizar por una infiltración de la sangre, que van a ser los blastos, la médula ósea y los tejidos por células neoplásicas del sistema hematopoyético. Se estima que aproximadamente la incidencia de esta LMA anualmente es de 3 casos por 100,000 habitantes, mayormente en varones que en mujeres. Comúnmente va a estar más en hombres que en mujeres. Y de hecho sí, digo, los casos que yo he visto de LMA es más, bueno, he visto más niños. Creo que he visto una sola niña con LMA, bueno, mujer, y más niños con LMA. La edad promedio aproximadamente al momento del diagnóstico muchas veces es a los 67 años, pero hablando pediátricamente es entre los 11 y los 15 años de edad. De hecho, estos pacientes cuando les da LMA es muy difícil erradicarlo. Es muy agresiva la LMA para los niños, bueno, para los adolescentes y también para los niños. Y muchas veces los pacientes con LMA, el pronóstico pues es malo y comúnmente fallecen de LMA. A comparación de la LLA es menos agresiva, bueno, es agresiva, pero no es tanto como a comparación de esta. Y con radiaciones y quimioterapia, los pacientes con leucemia linfoblástica aguda salen y el pronóstico es más favorable de vivir que a comparación de la LMA, ¿sale? Entonces, la mieloblástica casi siempre los pacientes tienden a fallecer en algún determinado momento, a pesar de los tratamientos y el protocolo que se haga inmediatamente. Profe, y por ejemplo, bueno, yo tuve una amiga que falleció de leucemia. Ajá. Pero, estuvo en tratamiento como 3 años y ella estuvo muy bien, o sea, estuvo bien durante por lo menos 2 años y medio y de repente tuvo una recaída y ya en esa recaída fue donde ya falleció. Ella volvió a tener una vida normal, hasta creímos de que pues ya se había recuperado, pero de un momento a otro tuvo la recaída y fue cuando falleció. Entonces, si llegan a tener, bueno, llegan a tener alguna recaída, aún ya estando bien. Sí, se llaman recaídas. Es que llega un periodo de remisión de la enfermedad. Ese periodo, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a tu amiga. Los 3 primeros años supongo que tuvo tratamiento con radios y quimioterapias. Se remitió la enfermedad. Remitir es la disminución de esas células blásticas que se están creando dentro del sistema hematopoyético y se disminuyen. A lo mejor no se erradica, porque una cosa es remisión y otra cosa es erradicación. Erradicación quiere decir ya se fue, ya no existe, pero remisión quiere decir que bajó. A lo mejor sí quedan una que otra celulita por ahí cancerígena, pero ya es muy pequeña la cantidad. Entonces se continúa con tratamiento, a lo mejor ya nada más paliativo o en chequeos continuos. En algún momento puede haber una recaída y un aumento de esas células blásticas y es lo que a veces mata a los pacientes, las recaídas. No siempre los matan, obviamente, pero puede haber con una recaída el aumento de esas células blancas de un día para otro, digámoslo así, y entonces hay complicaciones mayores y afecta a todo el sistema y pues los pacientes fallecen. Por eso la LMA es más agresiva que la LLA. De hecho, la LLA sí la pueden, en periodos de remisión, se están en remisión un buen rato y después hay una erradicación del cáncer. Entonces, ¿puede volver a salir en algún momento otra vez por el factor? Sí, pero ya es un poquito menos raro que con la LMA. No sé si me da a entender con eso, mire. Bueno, supongo que sí, porque ya nos contestó, mire. Muy bien. Entonces, la etiología de la LMA, pues tenemos la herencia, la radiación, las exposiciones químicas y de otros tipos, los fármacos, sobre todo los anticonvulsionantes. De hecho, anticonvulsionantes y algunos antihipertensivos no se deben de usar durante el embarazo. Si hay una hipertensión gestacional o una hipertensión previa, hay que dar antihipertensivos, pero hay guías donde se dice qué antihipertensivos nosotros vamos a dar. Y bueno, no hay una evidencia de una etiología viral. Y eso es importante a comparación de las otras enfermedades que habíamos hablado, de que pueden ser que el Epstein-Barr, que el Streptococcus, que el Haemophilus pueden dar enfermedades, en este caso para una leucemia
no hay una evidencia de que sea viral, que una infección viral durante el embarazo o después del embarazo, tengamos este tipo de leucemias. Casi siempre es herencia, la radiación, la exposición a químicos y la exposición a fármacos. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Ambas leucemias van a tener casi el mismo cuadro clínico. Digo, no sé si alguna vez han ido a su centro de salud y a veces hay una lona completamente de el cáncer infantil, ¿sale? Entonces, los primeros síntomas que presenta un paciente, y son síntomas así muy escuetos, porque todos podemos tener a veces todos estos síntomas en esta, o signos, bueno, más bien los síntomas dentro de nosotros, es la fatiga. Los niños se encuentran muy cansados, hacen cualquier cosita, hasta mover el lápiz les cansa. La debilidad muscular, ¿sale? La hiporexia, disminuye el consumo de alimento, hay una pérdida de peso significativa. No quiere decir, ay, mi hijo ya perdió medio kilo en un mes. No, el peso es así de rápido. En 2, 3 meses pierden aproximadamente entre un 35 y un 60% de su masa muscular, de su peso corporal normal. Entonces, si pesaba 10 kilos y ahora pesa 4 kilos en 6 meses, pues, ¿qué pasó? Hay que investigarlo. La fiebre es muy característica aquí, no es, es de predominio nocturno principalmente, es intermitente, no va a ser relacionada con ningún tipo de infección. El niño se encuentra, entre comillas, sano, pero refiere fiebres, 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 fiebres. En las noches, ¿por qué? ¿Quién sabe? Lo revisamos y todo lo demás, y pues no trae datos de infección, pero hay fiebre. Y la fiebre aquí nos causa escalofríos y sudoraciones, que es la diaforesis, que es el otro síntoma. Aquí la diaforesis, que es la sudoración, son sudoraciones, pero sudoraciones extensas, profusas, y son en las noches, madrugadas. Y comúnmente las mamás lo refieren, es que mi hijo suda, pero suda en las noches y empapa las sábanas y las cobijas. Parece que le hubieran echado una cubetada de agua. Entonces, eso es un síntoma específico de un cáncer infantil, principalmente de leucemia. Dolor óseo. El dolor óseo también es importante. Les duelen las articulaciones. Hay dolor articular en el crecimiento en los niños, ¿sale? Y eso es normal. El dolor articular en el crecimiento en los niños es en una sola articulación. Si tenemos los codos en un solo codo, en un solo pie, y comúnmente se inicia cuando hicieron algún ejercicio, corrieron, y es en las noches y se quita con un paracetamol o un ibuprofeno. Pero en estos niños con cáncer, no. El dolor es bilateral, va aumentando progresivamente y es en todas las articulaciones. Y no se quita con paracetamol ni con ningún analgésico. Hay datos de sangrado, que le sangra la nariz, le sangra las encías, la pipí con sangre, vómitos con sangre, la popó con sangre, la popó negra, la pipí con sangre, ya sea microscópica o macroscópica, ¿sale? Los pacientes tienden a que se dan un golpe y les sale un moretón, o que los pacientes no se golpeen ni nada y les empiecen a salir puntos rojos, moretones, o como si les hubieran hecho un chupetón, pero no se pegaron ni nada. Entonces, hay sangrados. Sin ningún motivo y razón, hay un sangrado. Y los dolores de cabeza son también importantes. Aquí no tienen un predominio de noche, de mañana, de madrugada, de día. No tienen un predominio, pero hay dolor de cabeza y no se quita tampoco con analgésicos. Y viven con el dolor de cabeza, la cefalea intensa durante todo el día. Entonces, son síntomas específicos que debemos de preguntar a los papás de si tienen alguna de estos síntomas, pues investigarlos y pedir entonces estudios específicos para nosotros ver y descartar precisamente este tipo de cáncer. Los signos que nosotros vamos a encontrar, pues es la fiebre. La fiebre es variable, 38, 39, 40 grados. Va a ser variable. Ya les dije que se presenta por las noches y hay diaforesis aunada a la fiebre, las sudoraciones profusas. Hepatomegalia, va a haber un crecimiento del hígado, ¿sale? Adenopatías y esplenomegalia. Esplenomegalia, un aumento del vaso, un aumento del tamaño del vaso, y adenopatías, una inflamación de los vasos linfáticos. También dentro de los síntomas preguntamos a las mamás si le han salido bolas en alguna parte del cuerpo, donde precisamente se encuentran los vasos linfáticos o los ganglios. Si recuerdan, dentro del sistema linfático encontrábamos los ganglios que medían ciertas características, comúnmente son menos de 0.5 centímetros, son pequeños y no se palpan. Algunos sí se llegan a palpar, pero son muy pequeñitos. Cuando la mamá me dice es que le creció una bola acá atrás de la oreja, acá en el cuello, aquí en la clavícula, pues o en la ingle, en la axila o en los codos, en las comisuras de los codos,
hay que investigar por qué le creció, porque muchas veces son los ganglios linfáticos que se empiezan a inflamar por el aumento de la producción de las células blancas. Si ustedes recuerdan el sistema linfático en anatomía 2, habíamos dicho que nos servía para las defensas y para crear células blancas. Entonces, no solamente la médula ósea roja crea células blancas, sino también el sistema linfático. Y como hay un aumento y tiene que ser acelerado la producción de células blancas por el cáncer, entonces los ganglios empiezan y tienden a crecer, ¿sale? Ganglios crecen por infecciones, hay que descartar infección. Si nosotros ya dimos antibiótico y analgésico y siguen los ganglios muy grandes, entonces hay que investigar otra cosa, como por ejemplo la leucemia, o hay otro cáncer que se llaman linfomas. Los linfomas son más prácticamente de los ganglios, pero la leucemia también pueden estar aumentados. Comúnmente las adenopatías o los ganglios aumentados de tamaño que nos llaman la atención son los que miden más de 2 centímetros, ¿sale? Entonces y sobre todo que salgan donde no se deben de palpar, es decir, atrás del cuello, en la axila y aquí abajo en la clavícula. Si ahí nosotros detectamos ganglios, debemos de investigar por qué le están creciendo esos ganglios, ¿sale? La hemostasia... Profesor, pero si Ajá. esos ganglios no crecen y siempre se han estado en ese mismo tamaño. No hay ningún problema. A veces infecciones crónicas, por ejemplo, un niño que se enferma de gripa muchas veces en el año, le van a crecer los ganglios y van a estar pequeñitos, comúnmente son menos de 1 centímetro y los vamos a palpar y son movibles, de hecho, son como una pequeña caniquita y se mueven. De esos no hay ningún problema, porque tuvo Sí, porque yo infecciones tengo uno recurrentes. aquí en mi cuello y se llega a mover. En rato se reduce, pero vuelve otra vez y así. Así es. Eso depende del estado de estrés, el estado de infecciones, el estado de ánimo también, aumentan y se vuelven a crecer. De esos no hay ningún problema. Pero si el ganglio se queda grande, aumenta de tamaño, se vuelve duro, no se mueve, está caliente, duele, es un signo de alarma de estos ganglios que hay algo más y probablemente algo maligno, ¿sale? Entonces, esas son las características también aparte de los ganglios. Son duros, no se mueven y son dolorosos y aumentan de tamaño y van aumentando de tamaño conforme va pasando el tiempo. ¿Vale? Muy bien, hay una hemostasia anormal, es decir, le sangra la nariz y para pararla el sangrado de la nariz es muy difícil. Se cortan y empiezan a sangrar y en lugar de que nosotros hagamos la hemostasia y apretemos y se pare el sangrado, no. Aunque nosotros le hagamos ahí el que apachurremos y que quitemos la hemostasia, van a continuar sangrando, ¿sale? Entonces el sangrado son anormales ahí. La hipersensibilidad de la palpación al esternón es muy aumentada. Atrás del esternón tenemos un órgano linfático en los niños importantes. ¿Alguien me puede decir cuál es ese ganglio, ese órgano linfático que desaparece en la edad adulta? Lo vimos en sistema linfático. ¿Cómo se llama ese órgano linfático? ¿Quién expuso sistemas? Si no me lo acuerdo, lo expuso Linet. ¿Cómo se llama ese órgano, Linet, que se desaparece después de los 5 años, va reduciendo su tamaño y que ya nosotros como adultos no lo tenemos? No, Linet, ¿cómo? Si lo No, expuso pero Linet. Lupita. ¿No? Timo, se llama timo. Entonces, el timo se encuentra atrás del esternón. Como el timo crece por ser productor de células linfáticas o células blancas durante la niñez, llega a crecer y por eso duele el esternón. ¿Sale? Muy bien, chicas. Creo que ya se nos va a acabar la clase. Muy bien. Nos conectamos y nos volvemos a conectar para explicarles la siguiente tarea. Ahorita les veo en un segundito.